un pequeño problema con la grabación del módulo 3, así que este les va a quedar un poquito desordenado, ubicado ahí, no sé qué pasó. Según mis cuentas, era el que hablaba de las magistraturas. Creo que habíamos terminado con la asamblea por tribu, si no, bueno, tendríamos que revisar después, o ustedes me dirán. Habíamos hablado del Senado, de los tres tipos de comicios, y ahora tendríamos que entrar en las magistraturas. Diremos algunas cosas generales primero. En principio, los magistrados romanos, a diferencia de los atenienses, no son servidores públicos, son representantes del Estado, encarnan el Estado romano y una vez electos son autónomos, no tienen que rendir cuentas como si tenían que hacerlo los magistrados atenienses. Pueden hacerlo si quieren, pero no es obligatorio. Otra diferencia relevante y que va en este mismo sentido es que son honoríficas, o sea, no son remuneradas. Eh, la mayor parte de ellas están organizadas en torno a una carrera política que se llama cursus honorum. O sea que, a diferencia de lo que ocurría en Atenas, como que el cuerpo de ciudadanos en general era convocado cada año por sorteo para formar parte de algún órgano de gobierno, independientemente de la asamblea a la que podían asistir en cualquier momento. En el caso de los ciudadanos romanos, tenían que, aparte de tener las mismas condiciones, ser varón, ser libre, estar inscrito en una tribu, tener un mínimo de 28 años para el ejercicio de las magistraturas, tener un mínimo de 10 años de servicio militar. Bueno, aparte de todo eso, para ejercer los distintos cargos tenían que seguir un cierto orden. Sobre todo esto en algunas magistraturas, que eran las que integraban el llamado cursus honorum o carrera de los honores. Eran todas salvo una colegiadas, hacían una sola que era unipersonal, el dictador. Eran todas selectivas, eran todas temporales, generalmente anuales, y se dividían según su carácter en ordinarias o extraordinarias, en inferiores o superiores según el orden que tuvieran en la carrera de los honores, y en las que tenían imperium, o sea, poder militar, y las que no lo tenían. Bien, las magistraturas, vamos a hablar de la carrera de los honores. Esto es un orden que se instituyó hacia el 180, creo que es, sí, hacia el 180 antes de Cristo, o sea que es un poquito posterior al plazo que nosotros estamos trabajando, pero bueno, no tiene sentido hablar de la Constitución romana y de las magistraturas si no hablamos de la carrera de los honores, que establecía las magistraturas inferiores, que eran las de los cuestores y los ediles, y las magistraturas superiores, que eran los pretores, los cónsules y los censores. Estos estaban dentro de la carrera de los honores y eran ordinarias. Después había otras que estaban fuera de la carrera de los honores, como sea el caso de los tribunos, que es la que vamos a tratar, y otra que también, y que era ordinaria, y que otra que estaba dentro de la carrera de los honores, pero era extraordinaria, era la magistratura del dictador. Empezando con las de la carrera de los honores y con las magistraturas ordinarias inferiores, o sea, cuestores y ediles. La cuestura era la primera de ellas, la que accedía un joven romano que quería iniciar su vida política. Como dijimos, son honoríficas, no remuneradas, y el que se embarca en esto se supone que es porque quiere seguir hasta donde lo lleve la capacidad, el talento, la suerte. Aparentemente no tienen unas funciones muy grandiosas, pero le debemos mucho porque eran los custodios de los archivos. Así que gracias a ellos es que podemos tener registro de los miles de disposiciones que emanaron de los distintos órganos y magistrados romanos. Ellos archivaban los edictos, las leyes, las decisiones de las asambleas, eh, de todos los órganos donde emanaban decisiones políticas. También administraban los fondos públicos. No decidían sobre ellos, los administraban, ¿no? Allí, tanto los fondos de la ciudad de Roma como los fondos del ejército.
No tenían imperium, tenían potestas. La potestas era la capacidad de ejercer la autoridad política en materia civil, no militar. Tomaban el juramento de los magistrados, era una especie de función de escribanos. Bueno, y su número era variable. Al principio había 12 en la ciudad, dos acompañaban a los cónsules en la guerra y había otros cuatro en la marina, pero bueno, era variable. Eran anuales, como la mayor parte de las magistraturas. Le seguían en orden los ediles. Los ediles, como su nombre lo indica, conservamos hoy ese nombre para funciones similares, o sea, eran los que se dedicaban fundamentalmente al control de la limpieza, del orden y del abasto de la ciudad en la parte de los bienes básicos. También había en principio cuatro, dos que eran plebeyos y dos que eran patricios, porque esta magistratura, cuando se creó, como todas, que derivan casi todas las magistraturas derivan del desmembramiento de los cónsules, que fueron quienes heredaron el poder de los reyes, ¿no? Entonces, al comienzo de Roma, las autoridades antes de la República eran el Senado, la Asamblea por Curias y el rey. Cuando se pasa al orden del republicano, esa magistratura del rey se desdobla en dos y aparecen dos cónsules que en principio abordan muchas materias, las materias ejecutivas, las materias judiciales, algunas legislativas, pero después la complejidad de la vida política va requiriendo más funciones y entonces van creándose nuevas magistraturas. Y los patricios van cediendo algunas magistraturas a los plebeyos, pero en muchos casos no los integran a la magistratura, sino que crean una magistratura espejo para los plebeyos. Este fue el caso también de los ediles, que al principio eran solo patricios, después crearon la edilidad plebeya y después bueno, finalmente se integran, incluso superan ese número de cuatro que pasa a ser variable. Como dijimos, se ocupan de los asuntos que hoy podríamos llamar municipales, aunque bueno, Roma ya sabemos que era un territorio ampliado. Es una magistratura ordinaria, anual, también vigilaban los precios, sobre todo los de las materias de primera necesidad, y eran los encargados de proveer también entretenimientos a la población, los juegos o las fiestas públicas. Esto que en principio a nosotros nos parece un poco hasta jocoso, anecdótico, era muy importante porque este era el comienzo de la carrera política y había que tener cierta fortuna para poder partir de la edilidad, de ser edil, a proseguir con las magistraturas superiores, ¿no? De hecho, proporcionar distracciones o juegos a la población de Roma significaba tener dinero para financiarlos, lo que fueran, ¿no? Las fiestas que fueran. Y por tanto, el que se aspiraba a ser edil tenía que contar con fondos suficientes como para que pudiera ofrecer a la población alguna festividad lo suficientemente interesante como para que después la asamblea lo votara para cargos superiores, ¿no? Estas magistraturas, los ediles y los cuestores eran electos por la asamblea por tribus y como dijimos los magistrados superiores por la asamblea por centurias. De modo que cuestura y edilidad eran las dos magistraturas inferiores ordinarias con potestas y comienzo de la carrera de los honores. Ya entraríamos en las tres superiores, que son pretores, cónsules y censores, siempre hablando de la carrera de los honores. Los pretores fueron la primera magistratura desmembrada de los cónsules, se quedaron en 367. Desmembrada de los cónsules, ¿no? Hubo otras antes, pero desmembradas de los cónsules, porque como dijimos antes, los cónsules abarcaban muchas funciones y los pretores heredaron fundamentalmente la función judicial. Fueron creados en el 367 a.C. como magistratura patricia, en el 337, 30 años después, se abrió para los plebeyos. Primero había un pretor urbano y un pretor peregrino. El urbano para la ciudad de Roma, el peregrino para la Cora. Después esto, a medida que la Cora se va ampliando, evidentemente se amplía también los pretores. Son anuales y
por ser los encargados de la justicia, tienen, se ve la imagen cada tanto, no sé qué pasa, por ser los encargados de la justicia, de ellos dependen los jueces y los tribunales. Pero aquí lo curioso es que como no hay una constitución, ni una recopilación de leyes, ni un código de proceso, como llamamos hoy, cada pretor cuando empezaba su ejercicio, o sea, durante el año de su ejercicio, al comienzo publicaba un edicto, el edicto del pretor, donde estipulaba cuáles iban a ser las normas del proceso que se iban a seguir durante su mandato. Quiere decir que la justicia estaba en gran parte regida, por lo menos en su funcionamiento, en lo que hoy llamaríamos el código del proceso, por las disposiciones de los pretores. Y eso era bien importante. También podían sustituir al cónsul en caso de ausencia en cualquiera de las funciones, entre ellas la de presidir los comicios por tribus. Era una magistratura con imperium, o sea, tenían poder de ejercer mandos militares. Muchos de ellos cuando terminaba su mandato conseguían un gobierno en alguna provincia, se llamaba propretores, y como forma de demostrar que eran una magistratura superior y con imperium, iban precedidos de lictores. Los lictores eran guardias personales que llevaban como signo evidente de su poder un haz de varas que anunciaba la posibilidad de que ellos podían castigar, que se llamaba fascio, el haz. Fascio es justamente el término en el que se basa Mussolini para crear el partido fascista, lo toma de los lictores romanos, ¿no? Entonces, los pretores iban precedidos públicamente por esta guardia personal. Lo digo en otro video, pero lo repito porque a lo mejor no se ven conectados, que estas son sociedades que al no tener medios de comunicación públicos, de alguna manera los candidatos y los magistrados y los senadores y cualquier hombre de autoridad tenía que tener algún signo distintivo exterior frente a la población. Entonces, por ejemplo, los senadores y los cónsules vestían su túnica alba con su banda púrpura y los magistrados con imperium tenían un acompañamiento de guardias personales para avisar a la población que ellos eran autoridades con capacidad de castigar. Estos eran los lictores. Bueno, como les dije, este fue un módulo, un video que se escapó de los otros, así que va a estar grabado en desorden, pero bueno, corresponde al módulo 3 de la serie de la República Romana.